Asambleísta Margeli Vázquez. Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, hablar de los centros de rehabilitación social y remontarnos a la historia cuando las cárceles simplemente eran el pasillo por el cual al cual tenían que llegar o por el cual tenían que pasar los infractores para luego pasar a la muerte, a la pena de muerte o a la mutilación de uno de sus miembros. Ahora, con el paso del tiempo hemos avanzado y ya creemos como sociedad que los centros de rehabilitación social deben de ir enfocados a rehabilitar al infractor. Desde ese punto de vista existe ya en nuestro país una ley de ejecución de penas y rehabilitación social que por los gobiernos anteriores de turno ha sido una ley que se ha quedado simplemente escrita, pero que no se ha visto ninguna señal de avanzar. Y puedo decir esto porque en el año 2000 hice una investigación en los centros de rehabilitación social y pude comprobar de manera directa cuál era el tratamiento que se le daba a los internos, tanto en el ex penal García Moreno como en la cárcel de mujeres de la ciudad de Quito. Situación que me permitió mirar de cerca cómo los internos tenían que pelear en ese entonces por tener un colchón, cómo la droga la llevaban los propios guías penitenciarios y los elementos cortopunzantes eran pasados por los propios guías penitenciarios para que los internos luego conviertan en este elemento en un elemento de muerte. Después de recorrer las cárceles en ese tiempo, hace 10 años atrás, y a llegar a las cárceles en el año 2009 y en este año volví a visitar los centros de rehabilitación social porque creo firmemente que estos centros de rehabilitación social deben de servir para darle una nueva oportunidad al infractor. Creo que muchos de los que están allí, capaz la gran mayoría de ellos, si hubieran tenido otras condiciones de vida, no fueran infractores, porque la gran mayoría de ellos no son los infractores de cuello blanco, sino son los infractores comunes, que han sido víctimas de las circunstancias sociales en las que les ha tocado vivir y en las que les ha tocado desenvolverse dentro de su entorno familiar, dentro de su entorno de amigos. En función de esto, creo que los que están allí privados de la libertad necesitan una oportunidad y por lo tanto necesitan verdaderas políticas de rehabilitación. Actualmente este Código Integral Penal recoge parte de lo que decía la Ley de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Pero el problema no está allí. El problema está en que nos enfoquemos y hagamos un trabajo concatenado, el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo al hacer la ley y el Ejecutivo al poder permitir que esta ley se llegue y se cumpla. Actualmente la realidad es otra. Creo que estamos caminando hacia verdaderos niveles de rehabilitación. No hemos llegado a lo máximo, no hemos llegado al paraíso de la rehabilitación, pero estamos caminando. Anteriormente los guías penitenciarios no recibían ningún tipo de preparación para poder ser guías, no recibían ningún tipo de escuela o ningún tipo de capacitación para poder ser guías penitenciarios. Y lo sé porque hice una encuesta a los guías y les pregunté hace 10 años atrás si habían recibido capacitación suficiente para poder estar en ese trabajo y me contestaron que no, y tengo los resultados de esas encuestas. Actualmente los guías penitenciarios ya reciben la capacitación adecuada para poder tratar a los internos dentro de los centros de rehabilitación social. Actualmente ya se están construyendo centros de rehabilitación social que lleven consigo la implementación de las medidas de rehabilitación para seguridad máxima, seguridad media, seguridad mínima, que es como deben de estar distribuidos los internos para de esta manera cumplir con los procedimientos de rehabilitación que tienen que ver con aislamiento nocturno individual o con aislamiento nocturnos por grupos, que tiene que ver con que los internos puedan incorporarse a una actividad deportiva, puedan incorporarse a un oficio, puedan tener talleres, porque no todos los internos están inmersos en talleres. Dentro de los centros de rehabilitación social hay escuelas, hay colegios, pero lamentablemente no todos los internos están obligados a participar de estas medidas educativas. Por eso yo le sugiero a la mesa y le propongo a la mesa que cuando tratemos y cuando hablemos de los regímenes de seguridad y cuáles son las medidas que se van a optar en estos regímenes, se ponga allí que será de manera obligatoria, porque actualmente
si la interna quiere, pues puede estudiar en una escuela o en un colegio, y si no, no lo hace. Yo creo que esto debe de implementarse de manera obligatoria. Tengo las estadísticas y los datos de cuántas internas, por ejemplo, en el año 2009, en la cárcel de mujeres de Quito, estaban estudiando dentro de la escuela de esa cárcel. No eran todas, eran las que bien querían estudiar allí. Tampoco eran todos los internos los que estaban inmersos dentro de los talleres que había dentro de los centros de rehabilitación social, porque tampoco era obligatorio que ellos estén dentro de estos talleres y tampoco existían los talleres suficientes para que ellos puedan estar inmersos dentro de un oficio. Yo creo que el ocio es la peor compañía para un interno infractor que está cumpliendo una pena. Creo que deben de implementarse más talleres, creo que deben de implementarse más profesionales, creo que deben de implementarse de manera obligatoria las actividades que se lleven a cabo dentro de los centros de rehabilitación y no que cada interno haga lo que a bien tenga por hacer. Estamos avanzando, digo, porque ahora sí a los internos se los está clasificando de acuerdo al nivel de peligrosidad y no de acuerdo al nivel de llegada y de acuerdo a dónde hay cupo o a dónde hay un cuarto o a dónde hay un lugar para que el interno pueda estar refugiado. Ahora sí se está tratando de llevar a cabo que los internos cuando ingresen a los centros de rehabilitación social reciban o sean trasladados a los pabellones de acuerdo a su peligrosidad, de acuerdo a dónde deban de estar y que no deban de estar todos mezclados, porque no todos son o están dentro de un centro de rehabilitación social por el cometimiento de las mismas infracciones. También quisiera sugerir a la comisión que cuando hablamos del directorio y decimos que son los ministros o su delegado, podamos incorporar que este delegado tenga la suficiente preparación en el tema de rehabilitación social, ya que ahí en ese directorio es donde se van a tomar decisiones fundamentales para aplicar las políticas de rehabilitación social. Es necesario que no solamente se mande un delegado a dedo, sino que en la ley pongamos que el delegado que sea enviado de parte de los ministerios tenga la suficiente capacitación en lo concerniente a rehabilitación social. Esto constaba en la Ley de Ejecución de Penas actualmente vigente, o consta en la Ley de Ejecución de Penas actualmente vigente. Quiero referirme, ayer escuchaba a una compañera mía y no espero llevarme los aplausos de mi bloque, pero quiero decir que yo no defiendo el derecho a la vida por una religión, no defiendo el derecho a la vida por un dogma, no estoy defendiendo al clero ni a la religión católica. Estoy defendiendo a un ser indefenso que está en el vientre de una madre y no me importa si me aplauden o no me aplauden. Yo simplemente quiero y seguiré defendiendo el derecho que tiene un ser inocente que no tuvo la culpa de ser engendrado de la manera que fue engendrado y que nosotros no tenemos ningún derecho de quitarle la vida. Así pienso y así seguiré pensando y seguiré levantando mi voz por ese ser indefenso que no puede hablar y que no puede pronunciarse. Y no lo hago porque soy religiosa y no lo hago porque tengo un dogma. Sí creo en Dios, compañeros y compañeras, y a mucha honra creo en Dios. Pero no es por eso que yo defiendo solamente el derecho a la vida. Defiendo el derecho a la vida porque ese ser inocente no tiene que pagar la culpa. Gracias, señor presidente. Ese ser inocente no tiene que pagar la culpa del culpable, que es el violador. Y en función de eso yo defiendo y defenderé el derecho a la vida. Muchas gracias, señor presidente.